El café. Hoy en día, el mundo consume más de 100 millones de sacos de café como estos al año. En las instalaciones de tostado de Starbucks, en Kent, Washington, sacos de granos de café verdes, cada uno de 59 kilos, llegan continuamente desde América Central y del Sur, Indonesia, África y Yemen. En esta planta se limpian, tuestan y empaquetan más de 27 millones de kilos de café al año. En una zona de almacenamiento de 27.000 metros cuadrados se llenan más de 20 contenedores navales y los sacos de arpillera se almacenan hasta llegar a 5 metros de altura. A nuestro lado y detrás de nosotros vemos unos 900.000 kilos de café verde, es decir, de café sin tostar. Lo tostaremos y lo empaquetaremos en unos 7 o 10 días. En este almacén hay suficiente café para proveer a 2.000 establecimientos Starbucks durante una semana. Esta es una de las 3 plantas de tueste que hay en Estados Unidos y provee café a las tiendas Starbucks del noroeste de Estados Unidos y de Asia. Hoy en día el mundo consume más de 100 millones de sacos de café como estos al año. Antes de entrar en la tostadora se pasan los granos por un proceso de limpieza. Cargamos el café verde a través de una rejilla en el suelo y una serie de elevadores neumáticos como este lleva el café a lo que llamamos nuestra máquina de limpieza de granos verdes. Esta máquina utiliza una serie de estanterías vibradoras, imanes y bombas neumáticas para separar cualquier material extraño del café. Por ejemplo, piedras, palitos, pequeños trozos de metal. Los granos verdes atraviesan un sistema de tubos de aluminio neumáticos hasta llegar a una de las enormes máquinas tostadoras. La tostadora funciona como una gigantesca secadora. Conforme gira, se va introduciendo aire caliente a la cámara para calentar los granos. Los granos tostados son expulsados a una enorme sartén circular y un brazo rotatorio se encarga de removerlos continuamente. Esta es una de las 6 tostadoras de café de las que disponemos en la planta tostadora de Kent. Tostamos café en tandas entre 90 y 315 kilos. Los granos de café se tuestan entre 12 y 15 minutos, a temperaturas que oscilan entre los 176 y 232 grados centígrados. Cada café requiere un tipo de tueste distinto. Por ejemplo, lo que tenemos aquí es un tueste especial. Este es el tercer café más oscuro que tenemos. En el mercado Pike Place de Seattle, el primero de los más de 6.000 establecimientos Starbucks de Estados Unidos, hay más trabajo que nunca. La forma en que se hacen los encargos y la forma en que estamos organizados es lanzando los cafés desde el mostrador hasta el dependiente. Se está extendiendo por todo el mundo una explosión de cafés especiales, liderada por Starbucks y por su fundador, Howard Schultz. Hoy en día hay más de 9.000 tiendas Starbucks en 35 países que atienden a casi 40 millones de personas a la semana y damos trabajo a más de 100.000 personas. A Schultz se le ocurrió la idea de la cadena Starbucks durante una visita a Italia. Solo en Milán hay más de 1.500 cafeterías. Iba de cafetería en cafetería y no solo en Milán, también en otras ciudades como Verona. Lo que más me sorprendió era el sentido de humanidad, de conexión humana alrededor del café y de la cultura del café. El café es una de las bebidas románticas más importantes de nuestro tiempo. Está cargada de una historia única y es una bebida de la verdad. Para contar la historia del café hay que empezar con el grano. Pero lo que llamamos granos de café son en verdad semillas de café. Las bayas del café suelen contener 2 semillas de ese tipo que después del procesado y el tueste están preparados para dar café. Los primeros registros conocidos sobre el cultivo del café provienen, según algunos, de Etiopía de principios del siglo X después de Cristo y, según otros, del siglo VI después de Cristo. Cuenta la leyenda que un cuidador de cabras llamado Caldi comprobó por primera vez los efectos del café cuando descubrió que sus cabras la comían y que éstas parecían ponerse nerviosas. El café es originario de Etiopía. Crece en libertad, por lo que es muy razonable imaginar que efectivamente las cabras que estaban pastando lo comieran. Y es imaginable que efectivamente la cafeína del café alterara su comportamiento, sobre todo si comían muchas bayas.
El primer consumo conocido del café fue como alimento de una tribu llamada los oromos, en Etiopía. Lo que hacían era comer granos crudos de café y cocinarlos en grasa, y meterlos en una pelota del tamaño de una pelota de batear, que solían roer como tentempié. En algún momento, los granos viajaron por el Mar Rojo hasta Yemen, así que probablemente los oromos lo comían gracias al comercio de esclavos. Yemen, en el sur de Arabia, está a menos de 320 kilómetros de Etiopía. Aquí, en el siglo XV, es donde se cultivaron por primera vez las plantas de café. Desde Yemen, el consumo de café se extendió a lo largo del mundo árabe. Es una bebida de atención, de agudeza, de precisión, de disciplina, de intelecto, y siempre me ha parecido perfecto que la civilización árabe nos dejara las matemáticas e inventara el cero. En cierto sentido, uno podría imaginarse que es gracias a la atención al detalle que les proporcionaba el estimulante que tomaban. Según la leyenda, los árabes se negaron a permitir la exportación de semillas fértiles con el objetivo de quedarse con su café, con su cultura. Fue el Islam el primero en convertirse en el beneficiario de todo el conocimiento de los antiguos griegos y de la Roma clásica durante las épocas más oscuras de Europa. Se tiene esa imagen de que están sentados bajo la cúpula azul del cielo del Sáhara, bebiendo una dosis increíblemente concentrada de café y dejando que el intelecto humano volara libre. Aproximadamente en 1550 se abre la primera cafetería conocida en Constantinopla, hoy Estambul, Turquía. El café turco es una mezcla de agua, azúcar y café. Está preparado en un aparato llamado ibrik. Y el agua, el café y el azúcar se hierven 3 veces. Ahora estamos viendo el segundo hervor y el tradicional tercer hervor. Ya podemos disfrutar de un café turco. En la década de 1600, el café y las cafeterías se extendieron hacia Europa Occidental e Inglaterra. Hasta ese momento, en el siglo XVII, todo el mundo bebía alcohol en Europa. Todo el continente europeo estaba muy necesitado. ¿Por qué? Porque si vivías en Londres o en París, no podías beber el agua del Támesis o del río Sena, a menos que quisieras coger el cólera, la disentería o cualquier enfermedad parasitaria. Antes empezabas el día con una cerveza a las 10 de la mañana. En lugar de tomarte una pausa para el café, te tomabas una cerveza. Y a la hora de comer más cerveza. Y la gente comentaba continuamente la especie de aturdimiento que invadía a todos. Así que la llegada del café hizo que todo aquello fuera desapareciendo paulatinamente. El trabajo y el café se convirtieron en compañeros inseparables de la edad moderna industrial y quizás el café hizo, de hecho, posible aquella época. Simplemente no te podías permitir estar borracho mientras trabajabas con la maquinaria industrial pesada que levantó la sociedad moderna o la revolución industrial como la conocemos. Es decir, que la cafeína se convirtió en una parte de la revolución industrial porque se convirtió en la droga elegida por la ética protestante del mundo antisensorial, adicto al trabajo y que dio pie a la austeridad típica de la época victoriana. El café tuvo un gran impacto en la ciudad en la que el té seguiría sus pasos posteriormente. La primera cafetería abrió en Londres en 1652. En 1700 había más de 2000. Recibían en inglés el nombre de Penny Universities porque por un penique se podía beber una taza de café y pasar horas escuchando conversaciones y debates muy ilustrados. Las cafeterías se convirtieron en el núcleo de los debates intelectuales sobrios. Uno de los pilares de la democracia moderna, las urnas, aparecieron por primera vez en la cafetería londinense Turk's Head. Algunas de las cafeterías de Londres se convirtieron en las sedes de poderosas organizaciones empresariales, por ejemplo, el Lloyd's de Londres en la Lloyd's Coffee House, el London Shipping Exchange en la Baltic Coffee House y la Compañía de Indias Orientales en la Jerusalem Café.
Pero no fue simplemente un estimulante para el comercio. Si se mira a través del filtro de la historia al último tramo del siglo XVII y la primera parte del siglo XVIII, toda aquella época está salpicada de cafeína. Se puede ver en la literatura, y eso refleja de alguna forma el cinismo de Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, o en una humilde propuesta en el que sugirió una solución al problema irlandés del hambre: alimentar a los bebés irlandeses con la gente que pasa hambre en el mundo. Un comentario totalmente irónico, típico del cinismo de la cafeína. Autores emergentes como Swift y Alexander Pope y pintores como William Hogarth se bebían su café en el Will's Café, mientras que Isaac Newton solía ir a la Grecian Coffee House. Es decir, que cada café empezó a estar asociado con poesía, ciencia o negocios, y desde esa idea de cafeterías dedicadas a disciplinas en concreto, surgió la idea de un periódico con distintas secciones, porque la gente solía ir al café, anotar las conversaciones que oía y sacarlas a la luz en una especie de publicaciones que se convertirían en el periódico moderno. Aquel fue el nacimiento verdadero del periódico actual en las cafeterías de Londres entre el 1600 y el 1700. A lo largo del año 1600, la práctica totalidad del café procedía de Yemen, pero los holandeses, que dominaban el comercio mundial por mar, le echaron el lazo a varias plantas de café y abrieron plantaciones en Ceilán en 1658. En Java, en 1699. La primera cafetería abierta en París data de 1672. Luis XIV era un amante del café y en 1714 los holandeses le regalaron su propio árbol de café, que él adoraba. 9 años más tarde, un oficial naval francés, Gabriel Mathieu d'Auclieu, llevó un esqueje del árbol real a Martinica, en el Caribe. Los expertos afirman que la mayor parte del café que crece en América Central y del Sur desciende de aquella única planta. Algunas de aquellas plantas llegarían al distrito Kona, en Hawái. Las plantas de café llegaron por primera vez a Hawái desde Brasil en 1825 de la mano del jefe Boki, el gobernador de Oahu, en su viaje de vuelta a Londres. En 1828 el reverendo Samuel Ruggles plantó varias plantas de café en Kona, en la gran isla de Hawái, iniciando de esta forma la industria cafetera en Hawái. Entre los criadores de café pioneros de Kona había muchos inmigrantes japoneses. Muchos de los inmigrantes japoneses y sus hijos no sabían hacer otra cosa, solo cultivar café. Así que se quedaban aquí y pasábamos malos y buenos momentos. Hawái, con su clima tropical y su suelo volcánico rico en minerales, es el único estado de Estados Unidos productor de café. Y el distrito de Kona produce ahora algunos de los granos de café más caros del mundo. Pero durante décadas los granos caros de café eran lo último que interesaba a los consumidores estadounidenses. Buscaban café a bajo precio, grandes cantidades. En un esfuerzo por reducir los costes al mínimo, algunas marcas de café cambiarían sus mezclas, y no necesariamente para mejor. Esta histórica granja en pie desde hace 100 años y perteneciente a la Sociedad Histórica Kona, cultiva y procesa café al estilo antiguo. La tecnología la desarrollaron los japoneses, la primera y la segunda generación, desde principios de la década de 1920. Este era un molino pequeño, familiar, destinado principalmente a convertir la fruta madura del café en un producto seco llamado pergamino. Me acuerdo de utilizar latas como esta y me ponía así la lata. De niño lo primero que aprendes es a contar, y yo aprendí a contar de 1 a 10. Jeffrey Matsuyama creció en esta zona, en una granja cafetera como esta. Llenabas 10 como este y podías ir a jugar el resto del día. También me acuerdo de eso. La mayoría de los niños de aquí seguíamos un horario cafetero. Terminábamos el colegio sobre agosto, porque es cuando empezaba la cosecha, y necesitaban niños para cosechar el café. Después de recoger, se llevaban las bayas de café al coriba de la granja, el cobertizo de procesado. Aquí se quitaba el fruto exterior de la baya del café utilizando un aparato llamado extractor de pulpa. Me gustaría mostraros lo simple que era. Se aplastaban así las piezas, así. Lo que hace es aplastar el grano así. Bien.
Mirad cómo salen las semillas y la pulpa. La pulpa cae de un lado y las semillas de otro. Después de extraer la pulpa, las húmedas semillas de café, lo que conocemos como grano, siguen conservando su capa interior, llamada pergamino. Estamos poniendo pergamino húmedo. Esto es lo que se llama pergamino. Lo tiramos dentro, se remueve y se le quita toda la humedad para secarlo. Lo que hace en el fondo es secar completamente el café. Pero aquí tenemos algo mejor. Es una plataforma de secado. Mirad, cogemos los granos húmedos. Los arrastramos así hasta aquí, desde el principio de la plataforma. Los seguimos esparciendo. Utilizamos un rastrillo como este. Nos viene bien para hojas de roble. Pero mirad lo que hace con el café. Mirad lo rápido que esparce el café. Funciona perfectamente. Tan solo 3 años después de construir este molino húmedo en Kona, en 1926, la empresa Probat, en Alemania, inventó este tostador que Mike Sheldrake, un propietario de café de Long Beach, California, utiliza ahora a diario para tostar el café. Esta es una tostadora alemana antigua de 1929. Puede tostar remesas de 14 kilos de café y unos 45 kilos cada hora. Y generalmente tostamos de media entre 4.500 y 5.400 kilos al mes. Cuando el café está a punto de hacerse, lo que hago es comprobarlo con este probador. Me fijo en el desarrollo del grano, en su tamaño, en el color. Observo el tipo de grano. Voy a escuchar un ruido en concreto y cuando me salga el café justo como quiero, como este café, que ya está listo, lo dejaré caer en la bandeja de enfriado. Así, para quitarle todo el calor al café. Y dejarlo a menos de 200 grados. Es imposible que el café salga mejor. Algunas de las marcas de café más conocidas de Estados Unidos empezaron de forma parecida. En San Francisco, en 1881, dos hermanos, Austin y Reuben Hills, empezaron a tostar frente a su tienda granos de café importados de América Central y del Sur. El aroma atraía a los clientes y las ventas despegaron. 3 años más tarde, los hermanos Hills dejaron la venta al por menor y pasaron al negocio cafetero al por mayor. La famosa lata envasada al vacío, todavía usada por la mayoría de las empresas cafeteras en la actualidad, fue ideada por los hermanos Hills en 1900. Las latas permitían mantener el café fresco durante mucho más tiempo. Al resto de la industria le costaría una década ponerse a aquel nivel. Con el cambio de siglo aparecieron otras 2 grandes empresas cafeteras en San Francisco que compitieron con los hermanos Hills por el control en la zona occidental, MJB y Folgers. En aquellos días, una de las formas más habituales de preparar café era en una jarra al vacío. Hoy aquella forma vuelve a retomarse. El recipiente inferior guarda el agua, que está conectada con el recipiente superior por un sello. A continuación se calienta el recipiente inferior y el agua hervirá en el inferior. La presión subiría a la superficie del agua y hará que el agua suba por el tubo, atraviese el filtro y llegue hasta los granos de café, que es donde finalmente se preparará. Durante el proceso le retiraremos el fuego al cuenco inferior, se producirá un vacío y absorberá el café a través del filtro hacia el cuenco inferior, con lo que se consigue una deliciosa taza de café. A principios de 1900, la mayoría de la parte oriental de Estados Unidos estaba controlada por la enorme empresa cafetera Art Buckle, cuya planta a orillas del río de Brooklyn ocupaba el espacio de 12 bloques de edificios. En 1913, Art Buckle sacó por Navidad una nueva mezcla de calidad extra, Juban. El nombre era al parecer una abreviatura del inglés Yuletide Banquet, banquete de Navidad. Tras una intensa campaña publicitaria, Juban se convirtió en el café envasado más vendido en Nueva York. A Art Buckle y Juban lo superó finalmente otro gigante cafetero, Maxwell House.
Maxwell House tiene otra gran historia de marca. En Tennessee hubo un hotel llamado Maxwell House y al jefe de cocina le preocupaba tanto su café que creó su propia mezcla, a la que denominó Mezcla Maxwell House. El crecimiento del café de calidad en Estados Unidos coincidió con el crecimiento de la publicidad a lo grande. En el transcurso de las siguientes décadas, las agencias de publicidad nacionales establecidas en la ciudad de Nueva York ayudaron a crear gigantes cafeteros nacionales que siguen siendo populares, incluyendo Yuban, Hills Brothers, Folgers y Maxwell House. How do you do, ladies and gentlemen? El crecimiento de las redes de difusión aceleró el proceso. This is Harry Von Zell introducing something different in radio entertainment. Y por último, un 75% del volumen total de café en Estados Unidos se concentró en las manos de tan solo 5 marcas. Durante décadas, la publicidad, la televisión y el café se fomentaron mutuamente en una gigantesca máquina cafetera de hacer dinero. Pero el café no estaba mejorando y en parte el problema se debía a las cafeteras eléctricas. En la década de los 50, la cafetera eléctrica era una novedad, un símbolo de modernidad y de progreso industrial en la propia cocina. Una máquina que incluso hacía un agradable ruido burbujeante al funcionar. Es el café que bebían nuestros padres. La peor forma de preparar un café o de estropear uno es con una cafetera eléctrica. Lo que hace una cafetera eléctrica es, en resumen, utilizar los granos y mojarlos una y otra vez. Conforme el agua se filtra a través del café, cae al fondo del recipiente. Allí es recalentada y enviada de nuevo por el sistema de bombeo a los granos de café. Un excesivo filtrado puede hacer que un café sea imbebible. No hay nada peor que dos cosas. Recalentar el café, porque cambia químicamente, y volver a preparar ese café reutilizando los granos de café. Y lo peor de todo, según los expertos, es que la calidad de algunas de las grandes marcas de café en venta en los supermercados estaba empeorando. Los expertos aseguran que la competición de precios obligó a algunas marcas importantes a introducir cada vez granos más baratos en sus latas. Después de que vendieran los negocios y de que las familias dejaran de controlarlos, pasaron a manos de los contables. Y se dio por hecho que, bueno, si ahorramos unos cuantos peniques en el coste de la mezcla, al final serían millones de dólares y los consumidores no se darían cuenta. Algunas marcas conocidas empezaron a añadir más granos de café barato robusta a sus mezclas. Hay dos tipos de granos cultivados comercialmente. Uno es el robusta y el otro el arábica. El café robusta es el café de calidad más baja que encontramos en el café instantáneo. Y en muchos sentidos, el café comercial que Estados Unidos lleva bebiendo los últimos 50 años, ya que no sabía que había algo mejor. Cultivadas mayoritariamente en Vietnam y en ciertas regiones de África, las plantas de robusta resisten las enfermedades y son fáciles de cultivar. Contienen mucha más cafeína que los granos de arábica, más caros, pero producen un café más fuerte, insípido y agrio. Estados Unidos bebía una bazofia. Y me gustaría decir que Starbucks, en muchos sentidos, sirvió para que se dieran cuenta de lo que bebían y para que la gente se diera cuenta de que había algo más. Buena o mala calidad, millones de personas de Estados Unidos y de todo el mundo necesitan su taza de café por la mañana. Independientemente de su gusto, gran parte de la popularidad del café tiene que ver con la cafeína, una droga que estimula la producción de hormonas suprarrenales, lo que causa un aumento del azúcar en sangre, lo que produce a su vez el impulso que genera el café. El cuerpo segrega entonces insulina y los niveles de azúcar del cuerpo vuelven a la normalidad. La mayoría de expertos de la salud afirman que el consumo moderado del café es seguro, pero que tomarlo en cantidades excesivas puede originar problemas. El café ha sido uno de los lubricantes del mundo industrializado, por el papel que desempeña la cafeína a la hora de estimular nuestro sistema nervioso central y hacernos hablar con más claridad, pensar con más claridad, mejorar habilidades motoras. Beneficia todas las actividades que llevamos a cabo habitualmente como parte de esta sociedad. La mayoría de consumidores de café sigue comprando latas de café a bajo precio en el supermercado, pero las ventas de las llamadas especialidades o cafés de gourmet
no cesan de aumentar y económicamente eso representa la mitad de las ventas del café en Estados Unidos. En 1960 el consumo global per cápita en Estados Unidos era de 6,99 kilos al año. Hoy solo es el 57% de esa cantidad, menos de 4 kilos al año. La razón de que se redujera su consumo en Estados Unidos es que las marcas comerciales empezaron a rebajar su calidad al introducir cada vez granos de peor calidad y sobre todo cafés cada vez más similares al Robusta. Y la respuesta predecible del consumidor fue reducir el consumo del producto. Haría falta la llegada de la novedad en máquinas de café, la moderna máquina de expreso, que reanimaría la pasión por el buen café. En el departamento de degustación de Starbucks, en la sede corporativa de Seattle, los degustadores de café prueban los granos en varias etapas, desde la entrega hasta el tueste pasando por el empaquetado. La sala de cata es el nervio central para cualquier empresa cafetera porque es donde se realizan todas las evaluaciones de calidad. La cata es un arte en sí. Cogemos una determinada cantidad de café y la tostamos, la molemos y la echamos en un vaso. Después cogemos agua casi hirviendo y la echamos encima. Y dejamos los granos para que salgan todas las intensidades, todos los aromas y todos los sabores. En un día con mucho movimiento, el departamento prueba hasta 800 tazas. Si se bebieran todo el café que sorben, probablemente no podrían dormir nunca. Pero al igual que los catadores profesionales de vino, los catadores escupen la mayor parte del líquido, por lo que la creación de café es muy parecida a la de un chardonnay. Hay muchas semejanzas. Utilizamos términos como mantecoso, almendroso, dulzón, muchos adjetivos que se pueden aplicar tanto al vino como al café. En la Asociación Estadounidense de Cafés de Especialidad con sede en Long Beach, California, hay mucho movimiento de catadores. Allí se enseña a la gente a convertirse en catadores profesionales. Hemos adoptado lo que había sido una tradición, una especie de forma de arte, lo que llamamos cata, y lo hemos traducido en una ciencia muy específica. Actualmente contamos con 10 de los mejores catadores de Columbia gracias a los fondos de Estados Unidos, unos fondos gubernamentales. Aquí los preparamos para que aprendan a aplicar algunos de los estándares empleados para evaluar la calidad. Para percibir toda la paleta de sabores hay que sorber con fuerza, haciendo ruido. Cuando empiezas con la cata, algunos terminan atragantándose con el café, pero después de un tiempo te acostumbras. Generalmente, cuando más ruido haces, más bueno eres. A pesar de que los expertos cafeteros tienen puntos de referencia comunes, cuando se trata de su taza de café preferida, las opiniones difieren enormemente. Mi preferido es el café de Indonesia, Sumatra, Java, Sulawesi, Nueva Guinea. El que más me gusta es un espresso cuádruple, probablemente hecho con un espresso brasileño y con aroma a cardamomo. No me apetece tomarme un Sumatra muy cargado a las 6 de la mañana. Me gusta el café más ligero como el de África Oriental. El que más me gusta es el etíope, sin duda. Me gusta el café de máquina. Por las mañanas suelo hacerlo de máquina y siempre elijo grano de Colombia. Yo suelo utilizar la prensa francesa, el método de la prensa que es parecido a nuestro antiguo café hervido. El método de preparación que más me gusta es la prensa francesa porque te da toda la intensidad del sabor. Esta es una prensa francesa para hacer café y tiene un funcionamiento muy simple. Basta con echar los granos de café en el recipiente y después rellenarlo con agua caliente. Para una extracción óptima, el agua tiene que estar prácticamente a 93 grados. A continuación se utiliza este filtro de metal reutilizable y se presionan los granos contra el fondo. Así se obtiene una taza de café recién hecho. Tiene todos los aceites y todos los sedimentos. Todo el sabor originario del grano de café. Sin duda la forma más cara de preparar el café es utilizando una de estas máquinas comerciales de café expreso valoradas en $6,000. Cuando preparas el café de esta forma, es muy importante ver que el café sale en hilillos muy finos. Generalmente hilillos del tamaño de espaguetis.
Este color es un color muy oscuro y es el que tenemos que obtener. Hubo que esperar hasta 1948 a que se perfeccionara en Milán la máquina de espresso tal como la conocemos actualmente. El propietario de una cafetería y ojalatero, Achille Gaya, descubrió un secreto que implica la utilización de una palanca y de un émbolo. Esta combinación hace que el agua caliente atraviese el café molido fino más rápido que con la presión por vapor, el método utilizado para preparar antiguamente el expreso. Según los expertos, el émbolo y la palanca ayudan a extraer el mejor sabor del café. Algunos de los ingredientes de un espresso serían, en primer lugar, el hervidor. Dentro del hervidor hay un elemento de calentamiento. Ese elemento calentará el agua que creará la presión del vapor. El agua caliente del hervidor no pasa a la taza, sino que calienta el agua gracias a un sistema de intercambio de calor. Quizá la máxima expresión del arte de la máquina de hacer expresos sea el cappuccino, una combinación de café expreso y de leche en espuma. En un cappuccino italiano original, al estilo que los italianos lo llevan preparando toda la vida, se puede ver el café. Lo que no se debe hacer es poner el espresso agrio en el fondo y la espuma blanca encima. Cuando Achille Gaya presentó en 1948 el modelo mejorado de esta máquina, se produjo un boom del café expreso en Italia a principios de la década de los 50 que pronto se extendería al resto de Europa. De forma algo distinta, el boom del expreso también alcanzó la zona de North Beach, en San Francisco, en la que los rebeldes, beatnik, el jazz moderno y la poesía beat se daban cita en las cafeterías. La cafetería como centro de intriga alcanzó en San Francisco a finales de los años 50 y principios de los 60 la vitalidad y la resonancia que había tenido en Londres a finales del siglo XVII. El café como estimulante de la imaginación, como un áurea que rodeaba a la gente en aquellas reuniones alrededor de una chimenea, que era el espíritu que salía de la cafetera, todo aquello se convirtió naturalmente en una potente fuente de un movimiento basado fundamentalmente en ideas. Mientras el expreso ayudó a encender la chispa de la contracultura, por otra parte las oficinas y las fábricas seguían utilizando el método antiguo con máquinas que preparaban inmensas tazas de café barato. Pero conforme se aceleraba el ritmo de la vida moderna, algunos estadounidenses creyeron que se tardaba mucho en preparar un café. Querían que su dosis de cafeína fuera instantánea, y así fue. Pero para hacer lo que la industria llamaba café soluble, haría falta mucha más ingenuidad y tecnología que para tostar un grano de café. A pesar de que el café instantáneo es menos popular en Estados Unidos que antes, en la mayor parte de Europa y de Asia es el café más consumido. Es curioso que en el Reino Unido el consumo de café instantáneo es del 80% y solo un 20% es café tostado y molido. Y en el tercer mundo, en los países en desarrollo, sigue predominando el café instantáneo. En todo el mundo, cerca del 40% del mercado de café al por menor es de café instantáneo, y Nescafé domina esta sección del mercado. El desarrollo del café instantáneo tiene sus orígenes en la Guerra Civil, cuando los soldados de ambas facciones pedían café con tanta insistencia que algunos llevaban carabinas con un molinillo de café Bilt en la culata. De esta forma, algunos soldados de la Unión conseguían una forma rudimentaria de café instantáneo. Café molido muy fino, mezclado con azúcar y leche, daba como resultado una pasta pegajosa concentrada que guardaban en una lata. Añadiendo agua caliente a una cucharada de aquella pasta, el soldado podía disfrutar de una taza de café de bastante buen sabor. El polvo de café instantáneo llegó a Estados Unidos después de que un químico inglés que vivía en Guatemala, George Washington, desarrollara un método para refinar los cristales de un café. Se fue a vivir a Nueva York, se hizo ciudadano estadounidense y empezó a vender café refinado de Washington. Un café deshidratado que solo tuvo un éxito relativo, pero cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos requisó toda su producción. Tras la Primera Guerra Mundial, el café instantáneo volvió a convertirse en producto marginal y necesitó una Segunda Guerra Mundial para despertar el interés.
En la Segunda Guerra Mundial, en los kits de alimentación de los soldados se incluyó café instantáneo, café de 12 proveedores distintos, incluyendo George Washington, Maxwell House y Nescafé. El café caliente en las trincheras significaba mucho. Era un gran placer para los agotados soldados, y el polvo de café instantáneo hacía que fuera más rápido y más fácil prepararlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos fue quien se ocupó de expandir Nescafé y el café instantáneo por todo el mundo, por lo que el café instantáneo se hizo muy popular en los mercados de Europa y de Asia. Durante décadas, la producción del café instantáneo se realizó utilizando el proceso de secado por aire. Se seca el café concentrado en una torre muy alta con grandes cámaras de aire caliente. Conforme van cayendo las gotas, el agua restante se evapora y los cristales de café caen al fondo de la cámara. Uno de los inconvenientes del secado por aire es que utiliza calor, y el calor es uno de los enemigos letales del café. El calor no hace buenas migas con las propiedades más sutiles del sabor y del aroma del café. En la década de los 60, Nestlé ideó una nueva forma de hacer café instantáneo, utilizando un proceso de liofilización. Lo positivo del café liofilizado es que eliminaba el calor de la ecuación. Se condensa el café recién hecho en un único trozo y se congela en bloques. A continuación, se dividen los bloques en pequeñas porciones y se conservan en cámaras al vacío. Después se extrae la humedad en forma de hielo y de esta forma se eliminan los cristales secos de café. La parte más difícil del café instantáneo o soluble es mantener los aromas. Las marcas han hecho muchos esfuerzos en este sentido. Algunas marcas condensan en forma líquida el humo que desprende la tostadora de café y después reintroducen ese líquido en el café antes de sellar el tarro. Probablemente la mayoría de los consumidores de café instantáneo tienen más de 50 años. No obstante, hoy en día estamos comprobando que hay gente joven que también ha empezado a usarlo. Nos alegra comprobar que la percepción que tienen los jóvenes del café instantáneo no es tan negativa, sino que básicamente les resulta ajeno. No conocen bien este tipo de café. En Nestlé nos apasiona el café instantáneo. Es el único tramo en el negocio del café en el que participamos. Sí, acaban de oír las palabras pasión y café instantáneo en la misma frase. Nos apasiona el café instantáneo, sí, así es. Como una señal de los tiempos, el café instantáneo está entrando ahora en la cocina gourmet. Una de nuestras novedades más recientes es que estamos preparando una mezcla colombiana al 100% de café instantáneo. Los amantes del café saben que los granos colombianos son los mejores que existen. Para muchos amantes del café, el tema del descafeinado es un problema más que instantáneo. Es candente. En algunas cafeterías especializadas, una taza de descafeinado recibe el nombre de ¿qué más da? Para mí, hablar de café descafeinado es como no hablar de nada. ¿Qué puedo decir? Pero para aquellos que sientan temblores, palpitaciones o simplemente irritabilidad al tomar café con cafeína, el descafeinado es la única opción. Fue inventado por Ludwig Roselius, un mercader alemán de Bremen que patentó su invento y abrió una fábrica para producirlo en 1906. Roselius creía que su padre, un catador profesional de café, había muerto por consumir demasiada cafeína. El nuevo proceso de Ludwig extraía la cafeína de los granos de café verdes, calentándolos en exceso con vapor. A continuación se ahogaban los granos ya suavizados con un disolvente, el bencilo. Para quitar el disolvente se aclaraban los granos con agua y a continuación se les aplicaba vapor. El café sin cafeína se empezó a vender pronto en Alemania, Francia y Estados Unidos. En Francia el nombre que se le dio significaba sin cafeína, Sanka. Ese fue el nombre que recibió en todo el mundo. Drink 5, 10 cups a day, as many as you like, and still stay steady as a rock. En los supermercados todavía se puede ver el familiar color naranja de los tarros Sanka. En muchas oficinas y restaurantes, las cafeteras de borde naranja todavía se utilizan para identificar el café descafeinado. Esta práctica empezó hace varias décadas después de que el Sanka distribuyera por restaurantes miles de jarras de café con borde naranja.
Actualmente algunos cafés descafeinados se elaboran solo con agua para quitar la cafeína, mientras que otros siguen empleando disolventes. El café instantáneo y el descafeinado seguía usando ciencia y tecnología para aportar nuevas formas de beber café. Décadas más tarde, un cirujano ortopédico de California tuvo una nueva idea sobre cómo cultivar café. A pesar de que el café es una bebida que existe desde hace siglos, siempre se puede mejorar. Se están explorando continuamente nuevas direcciones. Y uno de los exploradores es el Dr. Joe Alban, llamado Kona Joe. Es cirujano ortopédico en Los Alamitos, California, al sur de Los Ángeles. El Dr. Alban lleva una doble vida, ya que también posee y cultiva una granja de café de 20 acres en Kona. Allí ha desarrollado una nueva forma de cultivar café llamada método de emparrado. Nadie ha cultivado nunca café utilizando el emparrado. Se trata de una idea novedosa que se nos ha ocurrido y que hemos patentado. Se entiende que la granja del Dr. Alban parezca un viñedo. Desarrolló el método de emparrado después de estudiar el cultivo de las uvas. El café es una fruta y las uvas también, pero también he emparrado con éxito otras frutas, como las manzanas Fuji, melocotones, peras y kiwis. El emparrado ha aumentado la producción de todas esas frutas, pero también los azúcares, y ha hecho que sean más dulces. El sistema del emparrado permite que llegue más luz y más aire a toda la planta del café. Este árbol tiene 2 años y está en la edad perfecta para empezar a emparrarlo. Al colocar a su lado esta vertical, estamos estirando la planta, haciéndola más larga. Una vertical puede generar laterales, pero también nuevas verticales. Fue una apuesta a largo plazo, pero el método de emparrado ha resultado ser un éxito rotundo. Estos son nuestros árboles más antiguos y más maduros. Tienen 8 años y podemos ver cómo la separación temprana de su tronco, donde colocamos 2 verticales flexibles, ahora se han convertido en un tronco grueso y robusto, que ahora tiene esta forma de T. El café de Kona Joe cultivado por emparrado se vende ahora a un precio privativo y apenas es capaz de responder a la demanda. Cada mes, tras 2 semanas en su granja de café, Kona Joe vuelve a convertirse en el Dr. Joe Alban y retoma sus prácticas médicas en California. Ese cambio es un choque de culturas. Cuando vuelvo a California me quito los vaqueros y la camisa floreada, me limpio a fondo las manos, me pongo la bata blanca y me enfrento a problemas graves. Estar entre estos 2 mundos a mí me sirve de adaptación. Los cultivadores de café en Kona tienen un nivel de vida mucho más elevado que la mayoría de los granjeros de café del resto del mundo, muchos de los cuales apenas logran sobrevivir. El movimiento por el mercado justo intenta solucionar este aspecto expediendo certificados de mercado justo cuando los compradores de café pagan un mínimo de $1,26 por 450 gramos a los pequeños cultivadores independientes. El café del mercado justo tiene buenas ventas en Europa, donde se originó el movimiento, y sus ventas están creciendo en Estados Unidos. Otra nueva dirección para el café es la ingeniería genética. A pesar de que todavía se encuentra en una fase experimental, algunos especulan con que los científicos terminarán desarrollando árboles de café que producirán directamente granos descafeinados. Pero hasta el momento no se ha hablado de un árbol de capuchino. Probablemente a medio plazo sea la ingeniería genética la que más consecuencias tendrá que ver con la maduración de la fruta, sobre todo para el café que procede de Brasil, donde actualmente se cosecha mecánicamente gran parte del café. Conseguir que maduren todos los alimentos al mismo tiempo es muy importante para la eficacia de ese proceso. El futuro a largo plazo del café es esperanzador conforme aumenta el consumo de café de alta calidad y los consumidores vuelven a tomar sus cafés de siempre, sin pensar en el subidón diario. Mi predicción es que en los próximos 100 años el café duplicará su valor. Lo que será mucho más diferente es que el café se meterá a fondo en el modelo del vino y cada vez será un producto menos básico.
Sin duda, el café seguirá desempeñando una función vital que nunca conseguirá ejercer ningún vino, siempre que prácticamente el mundo entero lo utilice para ponerse en movimiento a diario.